Bueno, voy a hablar acerca de lo que es la lingüística textual y la lingüística textual basada en tres documentos de los recomendados en la bibliografía. Uno es la ruta lingüística del texto, creo que es como el principal porque presenta como una especie de teorización de lo que es la lingüística textual a partir de una secuencia histórica y también contemporánea de lo que tiene que ver con el tema. Hay otro que se llama la coherencia y la cohesión, también dan como cierta visión de lo que es la lingüística textual y dos de los elementos principalmente, como lo es la coherencia y la cohesión dentro de la lingüística textual. Y por último tenemos uno que se llama la lingüística textual en los trabajos de investigación producidos por el alumnado universitario, enseñanza en las planificaciones de aula y los libros de texto, que son una serie de investigaciones que fueron analizadas de acuerdo a lo que es el tema que nos convoca. Entonces, ¿qué es la lingüística textual? Podemos entenderla como una subdisciplina de la lingüística enfocada en análisis heterogéneo con el texto como objeto de estudio. Entonces ya sabemos que tenemos el texto como objeto de estudio y el texto puede ser escrito o puede ser oral, dependiendo pues como de las concepciones que quienes lo analicen o quienes teorizan tienen de él. Y también como heterogéneo, porque como dice a continuación, aparecen diversos enfoques debido a su complejidad y perspectivas de quienes los trabajan, porque cada uno tiene como un punto de vista para trabajarlo y hay pues diferentes enfoques de acuerdo a cada uno de los niveles de la lengua para analizarlo. La lingüística textual tiene unos objetivos que son definir y delimitar lo que es un texto, como dar una concepción de lo que es y como vamos a ver, pues como de acuerdo podemos decir como periodos históricos, tiempos históricos o enfoques también, dan como concepciones diferentes de lo que es un texto, lo definen de una manera diferente. Estudia y analiza las estructuras, puede ser intratextuales o también pragmáticas o contextuales. Distingue y clasifica los tipos de texto, porque ya pues al hablar de texto hablamos de tipologías textuales y explica la función sociocultural de esto, que tiene que ver más como cuál es la función de un texto dentro de un contexto específico. Entonces, todo esto para llevarnos a que hablar un poco de la producción y la comprensión, entonces de quién escribe y de quién lee, de quién recibe e interpreta, como un emisor y un receptor. También hablamos de la microestructura, que tiene que ver como con lo gramático, si se puede decir, como la parte interna, intratextual, y la macroestructura, que ya tiene que ver más con la coherencia o con como con esos juegos pragmáticos que se dan de acuerdo al texto y al contexto. Entonces vamos a hacer, pues como ya lo mencioné, como un recorrido histórico de lo que es el texto y de cómo fue analizado. Y para comenzar esto tenemos como dos conceptos, el concepto de texto y de discurso. Entonces, el texto es la unidad de análisis de la lingüística textual. ¿Qué se puede analizar dentro del texto? La adecuación, la coherencia, cohesión, gramática, lo pragmático y todo esto, pues que son propiedades del texto en sí y de la lingüística textual. Em, Está dentro de un texto, de una situación, como para hacer juego con el texto, la intención y el contexto en el que se está desenvolviendo esto. Tiene un significado específico, de acuerdo pues al contexto y también a la intención de quien es el emisor de este texto. Eh, Persigue un fin específico dotado de coherencia y un receptor que otorga significado. Entonces, ¿quién es el emisor? ¿Quién escribe el texto? ¿Quién dice el discurso? Que ya voy a explicar por qué esa aclaración. Tiene una intención, tiene un fin y hay un receptor que interpreta eso que está dentro de ellos. Muchos llaman texto y discurso como de manera indiscriminada, pero básicamente es como que el texto es como la parte estática del producto y el discurso es como la parte oral, como escrito y oral, y es como la producción de esto. Mm, entonces la lingüística textual empezó más o menos en los años 60, en la década de los 60, y se concebía el texto como algo netamente gramatical. Entonces estudiaba la relación especialmente intratextual, relación entre oraciones y esos elementos que digamos que conecta una cosa con la otra. Para decir que esto básicamente lo que trabajaba era la cohesión, o sea, algo dentro del texto.
pero esto pues se queda corto para definir lo que es un texto porque hay como otros factores externos a esto. El enfoque cognitivo-comunicativo concebía el texto como una actividad comunicativa destinada a cumplir objetivos comunicativos y funciones sociales. Entonces diremos que aquí ya no solamente se habla de la estructura del texto internamente, sino que se habla más desde cuál es la intención que se tiene y cuál es la función que ese texto cumple dentro de una sociedad. Para eso hablamos de comprensión y producción y tenemos como lo enciclopédico, el conocimiento del contexto, el conocimiento lingüístico como lo gramatical, la puntuación, todo esto, conocimiento de interacción situacional, entonces conocer qué pasa en las situaciones reales para poder expresarse para un público específico y el conocimiento de las tipologías textuales que tiene que ver ya con cómo se concibe pues la, el texto, de acuerdo a si es una argumentación, una descripción, una explicación, cosas así, una crítica o como lo veremos pues como en la parte más contemporánea, algo digital y todo esto. Hay niveles de comprensión que tiene que ver con la funcionalidad, cuál es la función del texto con su contenido, la situación, la estructura pues que tiene que ver más con lo interno y la adecuación que ya la vamos a ver pues en unos momentos. En lo contemporáneo, el texto tiene diferente centralidad de prominencia de acuerdo a dimensiones y cualidades, que básicamente es, el texto no solamente se basa en lo gramatical, sino que hay otros niveles de la lengua como lo semántico, pragmático, lo social y todo lo que digamos que está como alrededor del texto, de la lingüística, perdón, para ser analizado. Entonces aquí ya se tienen en cuenta pues como la diversidad que tiene un texto y cómo varios niveles de la lengua convergen en un solo texto para ser analizado desde diferentes puntos de vista, acordes a quien lo escribe. En este caso se analizan rasgos formales, o sea, la forma del texto, las características o las tipologías textuales, el procesamiento cognitivo que tiene que ver con la comprensión, como ya lo vimos anteriormente, comprensión y producción, y las intencionalidades comunicativas, o sea, qué se quiere llegar con esto, cuál es la intención, qué se va a lograr con ese texto. Hay unas propiedades ya en la lingüística, entrando pues de lleno a saber lo que es la lingüística textual, cómo se analiza, y es lo que nosotros conocemos como coherencia, cohesión y adecuación. ¿Para qué es esto? Para que las ideas estén vinculadas entre sí, de acuerdo a un contexto, de acuerdo a lo que dice el texto, y usando un lenguaje apropiado al emisor, a la situación, a lo enciclopédico, o bueno, conocimiento de contexto, para que esa lectura sea sin dificultad, o sea, para algo que tiene que ver más con la comprensión. La coherencia, básicamente podemos decir que es la macroestructura, el contenido, como el tema del que se está hablando, y esto habla más como de la relación entre palabras con el texto y de palabras con el contexto. Entonces hablamos de la relación título-contenido, la relación de la estructura, introducción, cuerpo, conclusión, hay una secuencia de ideas y todo. Básicamente es como todo eso que hace que el texto sea como una unidad y las relaciones que tienen todas esas cosas para poder que el texto tenga sentido, las proposiciones, los párrafos, las oraciones, las palabras, todo esto. La cohesión es intratextual ya y podemos decir que es básicamente como algo de la forma, algo muy formal, porque nos habla, por ejemplo, de cómo en conjuntos tiene esa dependencia y para eso tenemos como diferentes maneras de unirlo, porque es explícito. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con cosas léxicas, con mecanismos de cohesión léxicos, que básicamente son las nimias, hiponimia, sinonimia, hiperonimia, las metáforas, todo esto, lo gramatical que tiene que ver con los pronombres, interrogativos, demostrativos de estos, nexos, conjunciones y preposiciones, tiempos, que se maneja un tiempo pasado, presente o futuro, la perspectiva de producción, o sea, de quién escribe, si es opinión, si es un punto de vista, todo esto, y los signos de puntuación adecuados. Y por último, la adecuación, que tiene que ver más con lo pragmático, y es que ese discurso esté adecuado a la situación comunicativa, al contexto, y que, por ejemplo, el tipo de lenguaje que se use tenga que ver con el contexto, con el grupo focal y una función. Y estas son las referencias que se usaron pues para esto. Entonces, muchas gracias pues por la atención, espero que sea claro y pues voy a dejar como una actividad ahí para realizar con estos tres últimos puntos.